¿Sabías que, por primera vez, un número creciente de personas está eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional después de la muerte? Los expertos señalan que esta tendencia continuará creciendo, y dentro de 10 años, hasta el 70% de las personas podrían preferir la cremación. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Deberían los cristianos considerar la cremación como una opción? En este vídeo, exploraremos 4 preguntas sobre este tema. La primera pregunta que quiero responder es: ¿qué significa realmente la cremación? Luego, vamos a entender qué dice la Biblia sobre la cremación, si es que aborda el tema. La tercera pregunta, que muchos me hacen, es: ¿la cremación de alguna manera afectará mi cuerpo cuando sea resucitado y glorificado por Dios en el momento del arrebatamiento? Y por último, si soy cristiano y estoy considerando la cremación, ¿qué debo pensar antes de tomar la decisión entre ser cremado o ser enterrado de manera tradicional? Pero antes de dar las respuestas, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, darle like y compartir con tu familia y amigos. Primero, ¿qué es la cremación? Es un proceso en el que el cuerpo es expuesto a temperaturas extremadamente altas en una cámara de cremación, lo que convierte los tejidos del cuerpo en vapor y deja solo los huesos. Estos huesos, a su vez, son quemados hasta convertirse en cenizas. En la Biblia, en Génesis, se dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y que, después de la muerte, regresa al polvo. Así, la cremación es una forma de devolver el cuerpo a ese estado original de la creación. La decisión de optar por la cremación ha sido acompañada por muchos estudios, que evalúan no solo los aspectos físicos del proceso, sino también las cuestiones sociales y ambientales involucradas. La tasa de cremación está aumentando, especialmente en los Estados Unidos, donde más del 50% de las personas ya eligen esta opción, y se espera que este número siga creciendo en los próximos años. En comparación con los entierros tradicionales, la cremación es vista como una alternativa más ecológica. Esto se debe a que, a diferencia del entierro, que ocupa grandes áreas de tierra y utiliza recursos como la madera para los ataúdes y productos químicos para el embalsamamiento, la cremación ocupa menos espacio y requiere menos recursos, ayudando a reducir el impacto ambiental. Aunque libera algunas emisiones de carbono, se considera una opción más sostenible. Culturalmente, la cremación también tiene diferentes significados. Algunas religiones y tradiciones consideran la cremación una forma de purificación, mientras que otras buscan en la Biblia orientaciones sobre cómo tratar los restos mortales. Es una práctica que ha ido cambiando con el tiempo, reflejando no solo una nueva forma de tratar la muerte, sino también una adaptación a los desafíos del mundo moderno. La segunda pregunta que genera mucha duda es: ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? La Biblia no aborda directamente la práctica de la cremación como una forma regular de disposición de los cuerpos, pero existen algunos pasajes que mencionan cuerpos siendo quemados en diferentes contextos. Sin embargo, la cuestión sobre lo que dice acerca de la cremación, o la elección entre entierro y cremación, sigue causando muchas dudas, y es importante entender lo que realmente dice la Biblia sobre esto. Cuando hablamos de cómo se trataban los muertos, el entierro era el método más común y usualmente recomendado. Sin embargo, la cremación, tal como la conocemos hoy, no es abordada explícitamente en la Biblia. Si miramos las más de 200 referencias en el Antiguo Testamento relacionadas con la muerte, veremos que el entierro siempre fue la forma preferida de disponer de los cuerpos. Por ejemplo, cuando alguien moría, su cuerpo era colocado en una tumba. Este tipo de práctica se muestra en pasajes como en Génesis, cuando Abraham entierra a su esposa Sara, o en Deuteronomio, cuando se habla de las costumbres de entierro entre el pueblo de Israel. Pero la Biblia nunca especifica que el entierro sea el único método aceptable para tratar con los muertos. El entierro es el más común, pero también se mencionan otras prácticas. Un ejemplo de cuerpo siendo quemado, pero no necesariamente como un ritual de cremación, aparece en la historia del rey Saúl y sus hijos. Ellos fueron muertos en batalla por los filisteos, y cuando los israelitas encontraron sus cuerpos, los retiraron del muro donde estaban expuestos, probablemente en un estado muy dañado. Estos cuerpos fueron luego llevados a Yavs, donde fueron quemados, pero no con la intención de realizar un rito de cremación, sino como una solución práctica para tratar los cuerpos rápidamente,
ya que estaban irreconocibles o mutilados. Después de ser quemados, sus huesos fueron enterrados. Esto muestra que, en situaciones excepcionales, la quema de cuerpos fue una respuesta a la circunstancia, pero no un patrón o práctica regular. Otro ejemplo importante se encuentra en el libro de 2 Reyes, donde el rey Manasés sacrifica a su hijo en el fuego. Aunque esto implica el uso del fuego, se trata de una práctica pagana y no de una forma de tratar con los muertos de manera tradicional o respetuosa, como lo sería en el caso del entierro. Este tipo de quema está más relacionado con rituales de sacrificio que con el manejo de un cuerpo después de la muerte. Además, en 2 Reyes 23, 6 y 20 se describe al rey Josías quemando los huesos de sacerdotes paganos como parte de sus reformas religiosas. Cuando Josías destruyó los altares de dioses falsos y trató de purificar el templo y los lugares de adoración, ordenó que se quemaran huesos humanos para profanar los altares de los ídolos. Aquí, nuevamente, el uso del fuego tiene un simbolismo, con el propósito de purificar el lugar de la idolatría y las prácticas paganas. Este tipo de quema es más un acto de deshonra que una práctica funeraria. Ahora bien, es importante observar que, aunque la Biblia menciona cuerpos siendo quemados, no hay una referencia directa a la cremación como una práctica funeraria regular ni como una opción que los cristianos o los israelitas debieran seguir al tratar con sus muertos. Esto no significa que la cremación esté prohibida, sino que no está específicamente detallada en las Escrituras como una práctica común o aceptada universalmente entre el pueblo de Dios. En cuanto a cómo se ve la cremación hoy, la ciencia y la ética modernas aportan una nueva perspectiva sobre el tema. En tiempos antiguos, las prácticas funerarias variaban mucho entre diferentes culturas y pueblos. Hoy en día, algunas personas prefieren la cremación como una alternativa al entierro tradicional por diversas razones, incluyendo cuestiones ambientales y personales. Estudios muestran que la cremación puede tener un impacto ambiental menor, ya que ocupa menos espacio y no involucra el uso de tierras para cementerios. Además, la descomposición natural de un cuerpo puede liberar gases de efecto invernadero, como el metano, mientras que la cremación, con las tecnologías modernas, puede ser más controlada en términos de emisiones. Sin embargo, la Biblia también habla del manejo de los restos mortales en un sentido más espiritual. En Números 7 y 11, por ejemplo, existe una ley que establece que quien toque un cuerpo muerto se hará impuro y debe pasar por un proceso de purificación. Esto muestra que, para el pueblo de Israel, el contacto con la muerte tenía implicaciones espirituales, y el tratamiento de los cuerpos era una cuestión de pureza y santidad. Esto no significa que la cremación sea vista negativamente, pero refleja la actitud cultural y espiritual hacia la muerte y el cuerpo humano. Además, es interesante notar que la cremación es una práctica que no es universalmente aceptada en todas las tradiciones cristianas. Algunas denominaciones tienen restricciones con respecto a la cremación, prefiriendo el entierro, ya que ven el cuerpo como una creación de Dios que debe ser respetada, mientras que otras consideran la cremación aceptable, especialmente si no se ve como un acto de desrespeto. Hoy en día, en el mundo moderno, la elección entre entierro o cremación puede ser influenciada por una variedad de factores. Algunas personas toman esta decisión con base en creencias personales o religiosas, mientras que otras se preocupan por el impacto ambiental y la economía. El punto clave aquí es que la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, y los cristianos tienen libertad para elegir el método que consideren más adecuado, siempre teniendo en cuenta las creencias espirituales y las circunstancias de cada caso. Por lo tanto, la elección entre entierro y cremación sigue siendo una cuestión de interpretación y de valores personales. Para aquellos que siguen la fe cristiana, es importante recordar que el tratamiento de los restos mortales no es el enfoque principal de la fe. Lo más importante es la esperanza en la resurrección, en la que, independientemente de cómo se trate el cuerpo después de la muerte, Dios es capaz de resucitar a los muertos y darles un cuerpo glorioso, perfecto e inmortal, como se promete en las Escrituras. La forma en que tratamos la muerte y los cuerpos de nuestros seres queridos puede ser una elección personal, y al mismo tiempo, reflejar las creencias que tenemos sobre la vida después de la muerte. La Biblia nos enseña que la vida eterna es el verdadero foco, y que nuestros cuerpos mortales, ya sea mediante el entierro o la cremación, no limitan el poder de Dios para resucitarnos y darnos un nuevo cuerpo,
glorioso e inmortal. La resurrección es la promesa final de transformación, independientemente del destino físico de nuestro cuerpo después de la muerte. Ahora, la tercera pregunta que muchas personas se hacen es: ¿cómo será mi cuerpo después de la resurrección? ¿Qué le pasará cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo en el arrebatamiento? La Biblia ofrece respuestas y nos ayuda a entender un poco más sobre qué esperar, especialmente en 1 Corintios 15. Allí, Pablo explica que, así como una semilla se siembra en la tierra y renace como una planta transformada, lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Cuando morimos, nuestros cuerpos son como esa semilla. Se entierran con las limitaciones de un cuerpo humano común, pero en la resurrección serán transformados para vivir para siempre. Pablo describe que nuestros cuerpos humanos son puestos en la tierra en un estado de debilidad y mortalidad, sujetos a la enfermedad y a la degradación, pero resucitarán como cuerpos fuertes y gloriosos, preparados para la eternidad. Nos dice que, mientras nuestros cuerpos actuales tienen límites y fragilidad, el cuerpo que Dios nos dará después de la resurrección será incorruptible, es decir, ya no estará sujeto a la muerte, la enfermedad ni el desgaste. El apóstol usa la comparación de que nuestros cuerpos actuales son como una semilla que se siembra, y el cuerpo resucitado es como la planta que brota. Algo nuevo, más glorioso y sin las limitaciones que enfrentamos hoy. Una duda común entre los cristianos es: ¿y si opto por la cremación? ¿Aún podrá Dios reconstruir mi cuerpo? Para muchos, esta pregunta causa angustia, pero es importante recordar que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Él formó al primer ser humano, Adán, a partir de los elementos del suelo, y no hay duda de que Él puede restaurar un cuerpo, incluso si está en forma de cenizas. Si Dios hizo a la humanidad del polvo, Él es completamente capaz de reconstruir nuestro cuerpo, independientemente del estado en que se encuentre. No importa si alguien fue cremado, si el cuerpo fue destruido o si el tiempo lo desintegró. Nada limita el poder de Dios para recrear un cuerpo, porque Él es soberano sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Además, la ciencia demuestra que, con el paso del tiempo, todos los cuerpos finalmente regresan al polvo de una forma u otra. El proceso natural de descomposición ocurre a diferentes ritmos y puede variar según factores ambientales, como la humedad, la temperatura e incluso la presencia de microorganismos que ayudan en la descomposición. Incluso un cuerpo enterrado eventualmente se descompone lentamente con el paso de los años y décadas hasta que solo queda el esqueleto, y con el tiempo, incluso los huesos se transforman en polvo, regresando a la tierra de donde vinieron. Es decir, independientemente de la forma en que se haya tratado el cuerpo después de la muerte, ya sea por cremación, entierro o incluso en casos de destrucción accidental, todos los cuerpos finalmente pasan por este proceso natural y regresan al estado de polvo. La Biblia nos ofrece consuelo al recordarnos la transitoriedad de nuestra vida física y la promesa de una vida eterna. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo escribe sobre lo que esperar en la resurrección de los muertos, diciendo: «El cuerpo que es sembrado corruptible, resucitará incorruptible. Es sembrado en deshonra, resucitará en gloria. Es sembrado en debilidad, resucitará en poder. Es sembrado como cuerpo natural, pero resucitará un cuerpo espiritual». Este pasaje refleja la fe cristiana de que, aunque el cuerpo físico sea corruptible y regrese al polvo, Dios promete un cuerpo espiritual y eterno a todos los que creen en Él. Lo que Pablo nos enseña es que, aunque nuestros cuerpos enfrenten un proceso de deterioro y sean limitados en la vida terrenal, Dios no está limitado por la forma en que se trataron nuestros cuerpos ni por el tiempo que pasaron en la tierra. La descomposición es un proceso natural, estudiado incluso por la ciencia, que demuestra que el tiempo necesario para que un cuerpo vuelva al polvo depende de varios factores, como la temperatura, el tipo de suelo y la presencia de organismos descomponedores. Estudios en tanatología, la ciencia que examina la descomposición, muestran que el cuerpo humano se desintegra gradualmente hasta que todos sus elementos regresan al suelo. De acuerdo con las Escrituras, nuestra esperanza está en la certeza de que Dios nos resucitará y nos dará un cuerpo nuevo, perfecto y eterno. Esto significa que, aunque nuestros cuerpos físicos sean temporales y estén sujetos a desgastarse y volver al polvo, para los cristianos, existe la certeza de que la resurrección traerá una nueva forma de existencia, mucho más allá de lo que conocemos como vida física.
Este cuerpo espiritual será incorruptible, glorioso y adecuado para la vida eterna. La última pregunta que vamos a discutir en este vídeo es: ¿cómo puedo saber si la cremación es la opción correcta para mí? Existen algunos puntos importantes que debes reflexionar, ya sea para ti mismo o si alguien que conoces está considerando esta opción. Lo primero en lo que debes pensar es: ¿cómo te gustaría ser recordado? Si eliges la cremación, las cenizas pueden almacenarse en una urna, lo que permite que se lleven a diferentes lugares. Por otro lado, un entierro tradicional con tumba y lápida ofrece un lugar fijo donde tus amigos y familiares pueden ir, visitar y recordarte. Aunque tu cuerpo ya no esté, la tumba puede proporcionar un lugar para que las personas sientan una conexión contigo. Además, debes reflexionar sobre el tipo de despedida que te gustaría tener. ¿Prefieres que las personas se reúnan para despedirse de ti en una ceremonia con un ataúd abierto, para que puedan verte una última vez, o te sientes cómodo con la idea de un memorial más simple, con urnas? Esto puede influir en el tipo de ceremonia que tu familia elija. Otro punto importante es pensar en los familiares que necesitan viajar para tu funeral. Si eliges un entierro tradicional, el cuerpo debe ser enterrado dentro de un tiempo determinado, lo que puede requerir que tus seres queridos se planeen con anticipación, ajusten sus agendas y viajen para participar en la ceremonia. Ahora, acerca de lo que la Biblia dice sobre la cremación. No hay una mención directa de esta práctica en las Escrituras. Describe muchos casos de personas siendo enterradas, como Abraham, Isaac y Jacob, además de Jesucristo, que fue enterrado en una tumba. No hay una prohibición explícita de la cremación, pero esto ha llevado a los cristianos a pensar de diferentes maneras sobre la práctica. Algunos cristianos creen que, como nuestro cuerpo es considerado el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, 19-20, debe ser tratado con mucho respeto, lo que favorecería el entierro tradicional. Otros, sin embargo, recuerdan el versículo que dice polvo eres y al polvo volverás, Génesis 3:19, y creen que la cremación, de alguna manera, acelera ese proceso natural, siempre que se haga de manera respetuosa. En el pasado, algunas iglesias cristianas tenían preocupaciones sobre la cremación, especialmente con la idea de que podría afectar la resurrección de los muertos. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas preocupaciones se han reconsiderado. La Iglesia Católica, por ejemplo, comenzó a permitir la cremación en 1963, siempre que no se eligiera por motivos que contradijeran la fe cristiana en la resurrección. Sin embargo, la Iglesia aún prefiere que las cenizas sean enterradas o mantenidas de manera sagrada, en lugar de ser esparcidas. En resumen, la decisión de optar por la cremación es una elección personal que puede depender de tus creencias y preferencias. Lo más importante es asegurarse de que la decisión se tome con respeto, sin negar la fe cristiana en la resurrección. Así, la elección entre entierro y cremación debe considerarse dentro de los principios más amplios de la fe cristiana, sin exigir una respuesta específica de la Biblia. Durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra, Él no habló directamente sobre prácticas como la cremación o el entierro, al menos no de manera explícita en los evangelios. Sus enseñanzas se centraron más en la salvación, el amor, la fe y la promesa del reino de Dios. Lo más importante para los cristianos es el respeto por el cuerpo, visto como creación de Dios y templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, y la creencia en la resurrección. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe, pues nos da esperanza de que todos los que creen también resucitarán un día. Cuando Jesús murió, fue sepultado de acuerdo con las costumbres de la época, Lucas 11:56, Juan 19, 38-42, pero eso no significa que el entierro tradicional deba ser la única forma de tratar el cuerpo después de la muerte. En el contexto cristiano, lo más importante no es el método elegido para el entierro, sino la forma respetuosa en que tratamos el cuerpo y la esperanza que tenemos en la resurrección. Si alguien opta por la cremación de manera respetuosa, sin negar la creencia en la resurrección, esa puede ser una elección válida para los cristianos. El enfoque principal debe ser el significado espiritual de la muerte y la resurrección, y no tanto el modo en que se dispone el cuerpo. También es importante recordar que las diferentes iglesias y comunidades cristianas pueden tener interpretaciones variadas sobre este tema.
Por lo tanto, además de los principios generales de la fe, la persona debe considerar las orientaciones de su propia denominación o comunidad. En resumen, la Biblia no da una instrucción directa sobre cómo debemos tratar los cuerpos después de la muerte, como la cremación o el entierro. Lo que importa es que estas prácticas se realicen con respeto, dignidad y de acuerdo con la creencia en la resurrección. Lo que Jesús nos enseña es que nuestra esperanza debe estar en la vida eterna, y no en cómo se trata el cuerpo después de la muerte. Y así, espero que las reflexiones sobre estas cuestiones te ayuden a tomar una decisión más clara, especialmente cuando se trata de cómo te gustaría ser recordado después de la muerte. Aunque generalmente evitamos hablar sobre la muerte, es importante planificar de manera que refleje nuestras creencias y valores. Que este vídeo te ayude a tomar una decisión sabia. Dios bendiga a todos. No olvides suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir este vídeo con amigos y familiares. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.